Hola, apreciados hermanos. Bienvenidos al repaso semanal de la lección de Escuela Sabática. Hoy tenemos la lección número 10, Llorad y aullad. Hola, Johnny. Mucho gusto, Rafael. Este asunto de llorad y aullad, esto hasta temor le da a uno presentarlo. Así es. Empecemos entonces con la palabra de Dios. Oremos al Señor que nos ayude. Oremos. Amante Dios, ayúdanos al estudiar esta lección. Muéstranos el camino de la justicia y ayúdanos a entender el mensaje de la verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El tema de esta lección es un tema que comienza bastante negativo, porque trae una serie de condenaciones para los ricos en este pasaje. Sin embargo, vamos a comenzar la lección de hoy no con un pasaje bíblico, sino con una historia de la vida real. Hace 7 semanas, y tenemos la foto en pantalla, la señora Ana Rodríguez estaba andando en su vehículo hacia su trabajo en la Universidad de Harvard. Y Johnny, esta historia se relaciona contigo porque tú estudiaste en Harvard. Correcto. Ana Rodríguez, que posiblemente tú no conoces, trabaja en la cafetería de la universidad, pero ese día, en 17 de octubre, ella se detuvo antes de llegar a su trabajo y compró 4 boletos de lotería. Empezó a rasparlos y los primeros 3 no tenían nada, pero en el cuarto ella fue raspando y empezó a leer las palabras 10 millones. Ella dice que se tuvo que detener y pestañear varias veces para asegurarse que sus ojos no la estaban engañando. Resulta que con este boleto que se compró de $20, se ganó 10 millones de dólares así en un instante. Ahora, lo curioso, Johnny, es que la historia que leí en el periódico de Harvard dice que ella no va a renunciar. Esto está fresquecito, apenas 7 semanas de edad, esta historia. Ella no va a renunciar al trabajo, sino que se va a quedar trabajando en la cafetería como una obrera, porque eso le ayuda a nivelarse. Y me parece interesante esta declaración, aunque no quisiera que nadie pensara que estamos promoviendo la compra de boletos de lotería, pero lo que me llama la atención de esta historia es que ella quiere nivelarse. Y me parece que ese es el tema que estamos estudiando en la lección. Pero antes que entremos en el tema de la lección, también queremos presentarles a otra persona. Y esta es una persona, Johnny, que es muy conocida. Es el doctor Chan Shun. Y lo tenemos en pantalla. El doctor Chan Shun es una persona admirable, un hermano de la iglesia que ya falleció, como dice allí los años, hasta 1997 vivió. Pero el señor Chan Shun es interesante porque él, en China, en su juventud aprendió a coser y aprendió a reparar máquinas de coser. Y entonces es una de esas personas que Dios le dio el don de hacer negocios. Algunas personas tienen el don de que pueden cantar muy hermosamente, otros pueden hacer esculturas. Este señor tenía el don de hacer negocios. Y él desarrolló una empresa muy poderosa, muy exitosa, Crocodile Textiles, y es una empresa que produce ropa, una empresa de gran éxito. A pesar de que se desenvolvía en las ventas, era una empresa que nunca nunca abrió los días sábados. Aunque fuera el año nuevo, el día que más se vende. Bueno, sí, casualmente en Hong Kong, el día antes de Año Nuevo, o sea, el 31 de diciembre, es parte de la cultura de la gente de Hong Kong comprar ropa nueva y estrenar ropa, comenzar el año estrenando ropa nueva. Y cuando eso caía en viernes o sábado, las tiendas de Chan Shun todas cerraban.
Y según me estaba comentando uno de los administradores de su fundación, los comerciantes decían que Chan Shan era un tonto que perdía oportunidades de hacer negocios por cerrar los sábados y cerrar los viernes en la noche. Sin embargo, este señor que conocí ayer me estaba contando que siempre que llegaba el año nuevo ellos vendían el doble de lo que pudieran haber vendido porque la gente apreciaba tanto la ropa de esta empresa que iba de todos modos y compraba. Pero el asunto de Chan Shan es que es un hombre que vivió humildemente, a pesar de que podía vivir una vida de gran lujo, y él se decía a sí mismo que él era un mayordomo del Señor y que el don que él tenía era una bendición de Dios y que por lo tanto él tenía una misión de compartir esas bendiciones que Dios le había dado con otras personas. Y es interesante, Johnny, que él, su fundación ha construido más de 140 edificios en diferentes instituciones adventistas en los Estados Unidos y a través del mundo. Aquí en Loma Linda tenemos un ala que es de investigaciones científicas a nombre de él. Y en otras universidades... Y está la estatua del busto de él también allí. Sí, bueno, sí, está un cuadro de él. Y yo creo que es una persona que nos ha dado a nosotros un ejemplo admirable. Ahora sí, vamos a comenzar el estudio de hoy leyendo en Santiago capítulo 5, versículos 1 al 3. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestros cuerpos como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días finales. Johnny, aquí hay una condenación de los ricos. Lo increíble de este pasaje es que no es como otras partes del Evangelio donde hay exhortaciones, donde hay formas de escapar esa mala conducta. Vengan y arrepiéntanse y busquen al Señor y Él los perdonará, aunque vuestros pecados sean rojos o sean negros, si confesáis vuestros pecados. Nada de eso. Aquí lo que hay es una condenación completa de los ricos y no hay nada que redime. Pero miremos el pasaje cuidadosamente. ¿Cuál es el problema de estos primeros 3 versículos? Está hablando de las riquezas podridas, las ropas llenas de polilla y el tesoro enmohecido, el oro y la plata enmohecido. ¿Cuál es el problema? El problema está en la actitud del que ha acumulado las riquezas y los medios que ha utilizado para acumular esas riquezas. El problema no está en la riqueza propiamente, sino el hecho de que ha actuado con injusticia, ha retenido el salario de los obreros, ha abusado a aquellos que dependen de él, ha explotado a los que están bajo su poder. Y estas actitudes de abuso contra el prójimo son condenadas por Dios y la riqueza se convierte en una maldición. Ahora, yo mencionaba anteriormente que este pasaje es no característico del resto de la Biblia porque aquí no hay redención por ninguna parte, aquí lo que hay es condenación. Y entonces uno se pudiera preguntar, Johnny, ¿será acaso que la gente rica está condenada, que Dios desaprueba de las riquezas y que Dios desaprueba que la gente tenga riquezas? No, el problema está en el propósito y la manera. Notemos el verso 3 que dice que fueron acumuladas para los últimos días. Es decir, que quieren confiar en el dinero, así como en el pasado cuando Dios les decía
a los habitantes de Israel, de Palestina, que iba a venir el rey del norte a llevarse los prisioneros. Y ellos decían, nosotros confiamos en Egipto. Nosotros confiamos que Egipto nos va a salvar. Y esa confianza en Egipto era el problema central de lo que Dios condenaba. Aquí los ricos están acumulando riquezas para estar listos para los días finales, para poder subsistir en los días finales. Su confianza está puesta en las riquezas. Ahí está la primera condenación. Pero luego hay otra condenación que vamos a leer el texto ahora. Ahora, Johnny, yo creo que esta parte de Santiago tiene una audiencia muy específica y que no es generalizada. O sea, no se puede decir esto acerca de toda la gente que es rica, de toda la gente adinerada. Y por eso me pareció interesante la parte de la vida de Chan Shan, el doctor Chan Shan, porque ciertamente él personifica lo que sería Jesús con mucho dinero, porque él captó el espíritu de generosidad de Dios, captó que las riquezas son un don que Dios le había dado, esa habilidad que él tenía que cualquier empresa, porque él fundó muchísimas empresas, no solamente esta empresa en la que tuvo éxito, sino muchísimas empresas. Entonces, él tenía una actitud totalmente diferente a la descrita en este pasaje de Santiago. Este pasaje de Santiago no es para él leer y decir, ay, Dios me está condenando, sino como una advertencia para las personas que se ven reflejadas allí. En Proverbios capítulo 22, 2, nosotros encontramos que Dios hizo tanto al rico como al pobre. Dios no ha escogido únicamente a los pobres de este mundo. Dios también escogió a ciertas personas para darles dones, ya sean merecidos o no. Esa es la potestad de Dios, pero Dios le ha dado dones a algunas personas en este mundo y los ha dotado de riquezas. Y les ha dado muchísimas instrucciones, porque mucho de lo que Jesús hablaba en el Nuevo Testamento estaba relacionado con las riquezas. Correcto. Mucho de la enseñanza es para cómo nosotros reaccionamos sobre las riquezas. Y entonces, otro pensamiento que nos provoca este pasaje es una especie de relación con el tema de los talentos. Nosotros tenemos una parábola de Jesús, de un hombre que se fue lejos y entonces le entregó talentos a sus siervos. Y esos talentos claramente eran dinero. Sí. Como en este caso, es dinero del que está hablando Santiago. Y la desaprobación que tuvo el hombre cuando regresó de su largo viaje fue con el siervo al cual le dio un solo talento. ¿Qué fue lo que hizo ese siervo que le ganó la desaprobación y el regaño de su señor? Lo escondió para evitar la reprensión de su amo si lo perdía. No tuvo fe, no confiaba en el amo, actuó por temor y no por amor. O sea que el amo le había dado el don con un propósito específico, que trabajara, que negociara con él para producir más. Y en este caso los ricos, eso es precisamente el problema. Tienen tanto acumulado que ¿qué le pasa a la ropa? Sí, no. Llena de polillas. Sí. Tienen tanto oro y tanta plata que está enmohecida. O sea que ese dinero era como el talento enterrado, el talento mal utilizado, que Dios no puede aprobar que tengamos dinero, que tengamos oportunidad de bendecir a otras personas, pero que en cambio nosotros crucemos los brazos y en vez de ser buenos mayordomos, seamos pobres mayordomos. Pero lo que vamos a leer ahora de Santiago dice directamente qué otro problema hay aquí. Ok, vamos a volver a los versículos 2 y 3. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas de polilla. Vuestro oro y plata está enmohecido. Habéis acumulado tesoros para los días finales. Esta gente tenía mucha capacidad de bendecir a otros y de ser una
como me estoy acordando de las palabras que Dios le dice a Abraham, serás bendición para todas las naciones. Pues una gente que recibe tanto dinero y tanto poder que le concede el dinero es una persona que puede bendecir a las naciones. Chan Shan capturó esa visión y Chan Shan, después de muerto, sigue su empresa. Bueno, él vendió su empresa, pero la fundación que él dejó y que sus hijos continúan alimentando, sigue bendiciendo a las naciones. O sea que su oro no se enmoheció, su ropa no se llenó de polilla, pero estas personas sí, porque eran malos mayordomos. Ahora vamos a pasar a los versículos 4 y 6. El jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, clama. Y los clamores de los que habían cegado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido libertinos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, sin que él os haga resistencia. Aquí tocamos el tema, Johnny, del efecto que tienen las riquezas sobre el corazón humano. La mayoría de nosotros no ha tenido la experiencia de Ana Rodríguez, de que nos llegue de repente una gran cantidad de dinero. Eso tiene que ser una experiencia que todo lo revuelve, todo lo cambia, porque se desaparecen las necesidades, se desaparecen las motivaciones, entra entonces el dinero a dominar el pensamiento de uno y la seguridad o el sentimiento que produce tener una gran cantidad de dinero en el banco y realmente ser una persona que no tiene necesidad de nada. ¿Cuál es el problema desde el punto de vista cristiano, de nuestra experiencia con Dios, que puede producir el dinero? Bueno, en este caso, Santiago está explicando que la riqueza no es inocente. De hecho, nunca hay riqueza inocente. Porque si usted compra algo y lo vende por lo que vale, nunca gana dinero. Tiene que venderlo por más de lo que vale. Pero pasando eso a un lado y pasando a la pregunta del capitalismo, si puede ser cristiano el capitalismo o no, que eso es otra pregunta y otro tema. Legitimizando el capitalismo y pensando que es algo bueno, hay una condena aquí en estos versos. La condena es cuando usted le roba al que tiene menos y se queda usted con el salario del jornalero. Esa condena, eso le trae ira a Dios. Y no solamente eso, porque el que hace una injusticia de no pagarle lo correcto, de retener el salario del empleado, del que tiene menos que uno, no solamente hace eso, aquí también dice que llega hasta la muerte, hace la muerte del justo, sin que le haga resistencia, porque tiene poder absoluto el rico que está haciendo estos abusos. Eso, Rafael, lo condena a Dios, y en el juicio, al final, recibirán la paga. Por eso no hay misericordia, porque ellos no mostraron misericordia. Utilizaron su poder para aplastar a los demás. Y eso el Señor lo odia. Bueno, ese es un pasaje que yo creo que cualquier rico lo lee y ve que es un pasaje condenatorio, que no tiene por ningún lado redención. Tienen que responder como respondieron los que oían el sermón de Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Bueno, arrepentíos y bautícese cada uno. Pero entonces... Y pague el jornalero. Oh, buen punto, Johnny. Pague el jornalero y haga justicia. La justicia social es parte del interés de Dios. De esto que está hablando aquí Santiago. Y esta justicia social se ha convertido a veces en el corazón de la persecución evangélica. Esto no es lo que dice Santiago. Pero una cosa es decir que la justicia social es indiferente para Dios, eso es falso.
Y otra cosa es decir que la justicia social es el corazón de lo que a la iglesia le toca hacer. Son dos mensajes opuestos. Lo correcto es que la justicia social es de interés de Dios, se debe predicar en la iglesia, pero no es el ejercicio número uno de la iglesia. El ejercicio número uno de la iglesia es la predicación del Evangelio. Correcto. Pero entonces viene a mente, Johnny, el pasaje de Zaqueo. La reacción que tuvo Zaqueo cuando Jesús lo aceptó, cuando él aceptó a Jesús. Una reacción que brota de un corazón que ha aceptado la salvación y que ahora se ha convertido de una esponja que quiere sacarle el dinero a todo el que va pasando y tiene dinero, el cobrador de impuestos, a una persona que quería revertir todo el mal que hizo. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? Jesús le dijo, la salvación ha llegado a tu casa. Y el hermanito Zaqueo responde, primero le dio Jesús la salvación. Y entonces el hermanito Zaqueo dice, la mitad la voy a repartir y a todo el que le he robado le pago 7 veces. Eso es el Evangelio. Ok, y fue lo que señalaste, es que si la persona que tiene estas actitudes se acerca a Dios, tiene que haber espontáneamente, tiene que haber esa reacción de reponer todo el mal que había hecho anteriormente. Entonces, el problema, Johnny, radica, creo yo, si pudiéramos resumir este problema del efecto de la riqueza sobre el corazón humano, en dónde está enfocado lo que valora el ser humano. El egoísmo es lo que Dios condena. Si el ser humano piensa que defendiéndose a sí mismo o a sí misma consigue lo mejor, está cegado por el egoísmo. Lo que le conviene al ser humano es hacer lo que Cristo hizo, servir a los demás. La felicidad verdadera está en producir y en traer felicidad a los demás. Y el dinero y el que tiene capacidad financiera tiene influencia también en la sociedad para hacer juicio y promover justicia. El dinero y la influencia que viene con él, ¿para qué la vas a usar? Dicho sea de paso, todos tenemos dinero y todos tenemos influencia, aunque no tengamos empleados, porque todos los que vivimos en Occidente, que vivimos en este país, en Estados Unidos, tenemos capacidad financiera y tenemos empleados. El empleado puede ser alguien que viene una vez a la semana a limpiar el swimming pool, en español, la piscina. La alberca, la piscina, que viene una vez a la semana para aplicar los químicos y limpiarla. O el empleado que viene a cortar el zacate, el césped, la grama, una vez a la semana. O el empleado que viene a reparar algo en la casa. ¿Cómo le pagamos? ¿Cómo lo tratamos? O cuando vamos a un restaurante y tenemos el lujo de comer lo que cocinó otro, ¿cómo le damos la propina? Todas estas son manifestaciones que se aplica lo que Santiago habla acerca de los ricos, porque nosotros somos el rico en todas esas circunstancias. Sí, bueno, no hay que ser un rico a niveles de la estratosfera. No hay que tener 10 millones. Correcto, podemos ser ricos a nivel de $20 porque siempre hay gente que tiene menos que nosotros y tenemos la oportunidad de bendecirlos a ellos. Vamos a mirar un pasaje que nos ayuda a entender un poquito mejor. Vayamos a Mateo capítulo 6. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el moho destruyen y donde ladrones entran y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde ladrones no entran ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y esta última frase, Johnny, yo pienso que es la que revela. El termómetro está ahí. Correcto, es la parte más sensitiva de todas, porque ¿por qué buscamos la riqueza hasta el punto de que somos capaces de robar? Y me refiero a los seres humanos, no a los miembros de iglesia, espero, que somos capaces de negociar drogas, de romper todo tipo de leyes, de traicionar a nuestros padres, de traicionar a los hijos, de traicionar al cónyuge, de
cometer todo tipo de crímenes. ¿Por qué? Porque la gente valora en exceso el dinero, pensando que ese es el cielo, que esa es la solución a todas las cosas. Y es cierto, hay gente que en la pobreza siente mucha necesidad, pero es un exceso llegar a pensar que la solución de todo es el dinero. El dinero tiene poder, pero el dinero no tiene la magia o el poder de satisfacernos. O sea que el pobre, el que está siendo abusado por el rico, puede tener el mismo problema. Si su esperanza está puesta en el dinero y en ganarse la loto, y está comprando billetes, y está poniendo energía, y está soñando cada día, y está pensando en lo que haría, tiene el mismo problema que el rico. Porque el problema del rico, número uno, es no depender de Dios. Y el pobre que pretende soñar con el dinero como solución, tiene el mismo problema, no está dependiendo en Dios. Tú mencionaste depender en Dios, tener esa relación. Yo pienso, si nosotros tenemos una relación estrecha con Dios, nuestros valores se transforman. El hecho de servir a Dios se convierte en algo que tiene mayor importancia que hacer dinero. El hecho de serle fiel y agradar a Dios, de servir a los demás, empieza a ocupar un lugar prominente en nuestras vidas. Y por lo tanto el dinero ya no viene a ser esa gran meta, ese gran imán que nos atrae, sino que el dinero se convierte en un talento, en un instrumento que nosotros tenemos en gran cantidad o en una cantidad menor que podemos poner al servicio de Dios para lograr los propósitos del Señor. Una herramienta. Pero también es cierto, Rafael, que la mayoría de los que escuchan este programa, de los que ven este programa, tienen computadoras, tienen acceso al internet, tienen acceso a algún cable a Roku o alguna de las otras maneras. Así que no son de los pobres miserables de este mundo. No. Así que nosotros que no somos de los pobres miserables de este mundo, aunque tengamos menos que otros, nosotros tenemos un problema. Y el problema nuestro es que podemos estar pensando, yo tengo este poquito, pero si yo tuviera lo que tiene este otro. Y tenemos acceso a ver lo que tienen otros. Si yo tuviera lo que tiene este otro, yo sería feliz. Y ahí está el pecado, en no depender en Dios. Y ese es mi llamado a todo el que está presente. Y ese es mi llamado a mí mismo, yo me lo pongo en el espejo, yo quiero depender de Dios. Amén. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de la lección. Para la semana que viene tenemos la lección número 11, preparación para la siega. Y los invitamos que nos acompañen. Vamos a concluir con una oración. Querido Señor del cielo, te agradecemos por las advertencias de hoy en esta lección. Bendícenos para que nosotros pongamos nuestra esperanza en ti y valoremos nuestra relación contigo más que cualquier cosa de este mundo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, apreciados hermanos. Muchas gracias.